o libertad de expresión, pero son los primeros que nos quieren dar lecciones de cómo protestar o de cómo aguantar insultos, vejaciones y discriminaciones múltiples. La gente no es tonta y se debe reconocer que detrás de esos discursos aleccionadores que pretenden encajar nuestra indignación en un corsé de corrección política, no hay otra cosa que una velada forma de disciplina militar. Ya lo decía el líder independentista puertorriqueño Pedro Albizu: cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Ayer el pueblo de Madrid nos lo ha recordado. 3 apuntes sobre la jornada de ayer para que las lecciones lo sean de verdad y para seguir avanzando. Porque hoy celebramos una victoria, pero el genocidio sigue ocurriendo. Es decir, hoy damos un paso, pero paremos de continuar. Primero, nada empezó en Madrid. Madrid llega como resultado de la movilización constante y sistemática de los movimientos pro-palestinos, de RESCOP, PDS, del activismo antifascista y antifascista, de familias palestinas que resisten también en España, de organizaciones de derechos humanos, de periodistas que no se han vendido el relato oficial del derecho a defenderse o que nos mentía diciendo que España no mantenía su cooperación con el genocidio del comerciar armas con Israel. Un relato que hasta antes del verano se mantenía en casi todas las redacciones y que esta mañana en algunas tertulias hemos vuelto a escuchar. Nada empezó en Madrid este fin de semana. Llevamos casi 2 años sin descanso, más de un centenar de movilizaciones e incontables concentraciones que contaban con el silencio y la invisibilización de todo el gobierno y de la oposición, que hoy parece que habla mucho de Gaza. Hace unos meses no eran capaces, tampoco en Moncloa, de pronunciar la palabra genocidio. Casi 2 años después han llegado al menos a cambiar el discurso, pero siguen sin cambiar las prácticas. Nada empezó este fin de semana en Madrid. Es la constancia de la movilización lo que ha forzado que existiera este fin de semana en Madrid. Le debemos todo a quienes nunca han dejado de movilizarse cuando nadie ponía cámaras ni micrófonos a estas movilizaciones. Lo recuerdo bien, porque estuve ahí. Y también a esos rebeldes en Figueres que empezaron el boicot a la vuelta cuando eran menos de una decena de activistas que seguro pagaron y pagarán la factura por ello. Muchas gracias. Segundo, hemos logrado que el gobierno tuviera que moverse al menos en el discurso. Hemos logrado que la vuelta tuviera que suspenderse. Hemos logrado que el debate público de esta mañana y hace días venga a darse en el foco principal de mira. El principal, no el periférico. Y esto es necesario. Pero el relato lo siguen escribiendo desde los grandes capitales que influencian directamente los medios de comunicación, que escriben titulares y portadas. Hemos visto cómo esta mañana parece que hay solo 2 opciones. Una vez más, o estar con Pedro Sánchez o estar con el PP sionista de Ayuso y Feijóo. O llamar genocidio el genocidio o seguir hablando de respuesta, conflicto o guerra, como si no pudieras elegir otra opción, o peor aún, como si lo único que pudiéramos hacer es conformarnos con llamar a las cosas por su nombre. Ese es el problema del relato bipartidista, que nos obliga a escoger no el más menor ya, sino a bajar tanto la valla de lo posible que todo es renuncia política. El papel de los medios esta mañana es especialmente relevante, porque se encargan de delinear el límite de lo posible. Y como Gaza está en el centro, quieren que de Gaza solo podamos hablar en esos términos. Gobierno bien, oposición mal. Pero gobierno bien. Ayer el presidente Sánchez decía que reconocía a quienes poníamos el cuerpo en las movilizaciones para denunciar el genocidio en la vuelta. Pero nadie va a decir que es incoherente, por lo menos, que nos mandara 1.400 agentes policiales no a protegernos, sino a contenernos. ¿En qué se diferencian las acciones de Marlaska y las de Ayuso? Vale, ella saluda a los del equipo israelí, pero este gobierno reprime a quienes denunciamos la sinvergonzonería de Ayuso con un dispositivo policial comparable solo con el de la cumbre de la OTAN en 2022. ¿De verdad no podían aceptar que teníamos razón y suspender la vuelta gracias a nuestro activismo durante semanas? ¿De verdad no podía garantizar nuestra seguridad en lugar de hoy felicitar a un dispositivo policial que sí reprimió con cargas y porras a manifestantes pacíficos que solo portábamos banderas palestinas y nuestros móviles para registrar lo que estaba pasando? Porque dicen que hubo incidentes violentos, y sí los hubo. La violenta fue la policía. Estuvimos ahí y lo sufrimos. ¿Por qué entonces tenemos que conformarnos con que esto es lo que hay? ¿O con el gobierno o con el sionismo de las derechas? ¿Por qué no podemos elegir estar con nosotros, con el pueblo, con las activistas que hemos puesto el cuerpo desde todos los frentes o con los partidos que sí han estado desde octubre de 2023 en las calles? Porque los hay. Hubo una ministra que dijo genocida y criminal de guerra desde el Consejo de Ministros y se la cargaron. Si queremos salir de la cárcel bipartidista, hay que tener memoria. Tercero,
también invierten, no necesitamos que nos digan que habrá un par de ministros israelíes impedidos de entrar en territorio español, cuando necesitamos que todas las autoridades israelíes vean el repudio de todo ese pueblo que está con Palestina porque lo están exterminando. Necesitamos acciones y no palabras. Ayer hemos vivido una victoria y por pequeñas que sean hay que celebrarlas, porque nos recuerdan que lo que logramos cuando hacemos ruido. Fue que en las tertulias, como en la SER, esas mismas tertulias que se quejaban del ruido de las feministas, que habíamos ido demasiado lejos, del ruido de las ministras que se metieron a la reacción judicial, del ruido y la deslealtad de las que se opusieron a enviar armas y encender más una guerra en Ucrania, que llamaron ruidosos a quienes denunciamos las mentiras de este gobierno con respecto al genocidio. Por fin dicen cosas como que nada se logra sin gritar muy fuerte. Hay que exigirlas. La ventana de Overton se ha desplazado y tienen que reconocer que teníamos razón cuando decidimos no callar ni dejar de desobedecer. Pues ahora es cuando redoblamos la apuesta, porque si no, nos harán creer que la victoria era solo conseguir que se suspenda una etapa de un torneo y no suspender la participación de España en el genocidio que denunciamos. No olvidemos dónde tenemos la mira y lo mucho que podemos lograr si no dejamos de mover. Miremos a Moncloa, que sepan que no vamos a parar hasta que de verdad hagan y no solo digan. Porque hoy las derechas dicen que la movilización de ayer es por culpa de Pedro Sánchez, pues sí,